Los relatos de esta noche son una recopilación de 3 historias escritas por usuarios anónimos en Reddit. Para empezar, tengo un recuerdo que aún me estremece. Trabajaba horas extras lejos de casa y había que conducir casi a medianoche. Duré 1 o 2 años trabajando todos los días de 7 a.m. a 9 p.m. A veces me quedaba hasta las 11 p.m. Quizá lo que vi fue producto del cansancio. Quiero pensar que eso fue. Regresaba del trabajo manejando rumbo a casa. Había pocos autos y me estaba quedando dormido al volante. De pronto, en la orilla de la ruta, empecé a ver muchas personas, todas de pie e inmóviles. Conforme me acercaba, las personas desaparecían. Fue muy extraño. Podía ver largas filas de personas desde lejos, pero al acercarme se desvanecían como la niebla se dispersa por el viento. Mis ojos cansados trataban de enfocarse, creyendo que eran alucinaciones del agotamiento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La racionalidad me decía que eran sombras producto de la fatiga, pero algo profundo en el fondo de mi ser sabía que no era tan simple. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en mis oídos como un tambor de guerra. Fue entonces cuando comprendí, con una claridad aterradora, que eran las almas de las personas que habían fallecido en la ruta, víctimas de accidentes. Cada uno de sus espíritus llevaba consigo una historia de tragedia y dolor. Sus miradas vacías, fijas en un punto más allá de mi comprensión. Traté de sacudirme esa idea absurda, de concentrarme en el camino, pero la sensación persistía, opresiva. El ruido del auto saliéndose de la ruta me arrancó de mi ensoñación. Las ruedas se raparon sobre la grava y, en un acto reflejo, maniobré bruscamente volviendo a la ruta. Mi respiración era errática y mis manos temblaron sobre el volante. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver aquellas figuras desvaneciéndose en la oscuridad, pero solo la negrura me devolvía la mirada. Han pasado más de 20 años desde esa noche, y hasta ahora que lo cuento, tal vez fue el cansancio, tal vez fue mi instinto de supervivencia creando algo para que reaccionara, pero cada vez que conduzco por esa ruta, no puedo evitar mirar de reojo, buscando esas figuras en la penumbra, temiendo que algún día una de ellas reaparezca. Escribo esto más por un sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia quedara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo este tipo de cosas me eluden. Incluso cuando estoy cerca de familiares que sí han experimentado estos fenómenos, me regañan cuando pregunto por qué a mí no me ha pasado nada de eso. Me dicen que no es nada divertido y que no es algo que se deba buscar. Lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era un niño. Hoy en día tengo 36 años. La primera vez fue cuando tenía 6 meses. En ese entonces, mis papás vivían en la casa de mi abuela materna, en el cuarto que les había hecho en la parte trasera de la casa. Aunque la casa era pequeña, el terreno era bastante grande. Mi mamá se despertó asustada porque decía que no me sintió en la cama. Solían acostarme en el medio de los dos y al no encontrarme empezó a gritar: «¡El niño! ¡Se han llevado al niño!». Todos los que estaban en la casa salieron corriendo al frente y ahí estaba yo, a unos 2 metros del portón del frente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron.
La segunda ocasión fue cuando tenía 1 año. Mi mamá y una tía materna habían ido a visitar a mi abuela materna. Mientras mi mamá entraba a dejar todas las cosas, mi tía se quedó afuera conmigo. Vio a 2 mujeres, una muy alta y delgada, casi de 2 metros, y la otra más pequeña, tal vez de 1,50 y muy gorda, vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas, a unos 50 metros, y le decían: «Danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás». Mi tía aterrorizada sintió cómo la jalaban hacia ellas. Se puso a orar a Dios, y después de lo que para ella fueron horas, alguien la jaló hacia atrás y la metió a la fuerza en la casa. Cuando todos la vieron, tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños. Querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron, dijo. Le tomó tiempo tranquilizarse y después de eso, relativamente ya no me pasó nada. La tercera vez fue cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en la casa de mi abuela materna. Y en esa ocasión, mi mamá estaba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse un poco más seguros. Eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño. Y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Esa mañana vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que no teníamos cortinas gruesas, la luz era tan potente que se veía incluso por donde había pared y no ventana. Por algún motivo no me encandiló. Podía ver sin que se me dañaran los ojos. Vi esa luz que se posó justo afuera donde estaba mi mamá y cruzó la pared, colocándose arriba de ella. No vi ningún rasgo específico de la luz, pero sentía que era como un rostro. Vi cómo me miraba a mí. Luego a mi hermano en el vientre de mi madre, y luego de nuevo a mí, varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Desde entonces no he vuelto a experimentar nada sobrenatural de forma directa. Sin embargo, las historias de mi familia continúan y cada vez que las escucho, me pregunto qué habría pasado si alguna de esas cosas me hubiera afectado más profundamente. Quizás sea mejor así, permanecer como un observador de los misterios que nos rodean. Aquel atardecer en Mar del Plata, el cielo se teñía de un púrpura profundo mientras las luces de la ciudad comenzaban a titilar. Conducía mi viejo coche junto a Ana, mi novia de entonces. Veníamos agotados después de un largo día en la facultad, inmersos en nuestros pensamientos y envueltos en un silencio incómodo. El camino hacia Villa Evita, donde estaba su hogar, siempre me parecía interminable. Pero esa noche había algo distinto en el aire, una tensión que apenas se podía reconocer. Eran las 9 de la noche cuando nos detuvimos en el semáforo en rojo, a unas pocas cuadras de su casa. Las sombras se extendían y el entorno parecía extrañamente desierto. De repente, una voz femenina gritó desde dentro del coche. El sonido fue tan inesperado y claro que mi corazón dio un vuelco. Miré a Ana pensando que ella había hablado. ¿No qué?, le pregunté, tratando de sonar tranquilo. Ana me miró con los ojos muy abiertos y el miedo reflejado en su rostro. Yo no dije nada, pero también escuché eso, susurró temblando. Nos quedamos inmóviles. El silencio del coche ahora era opresivo. Miramos alrededor.
pero no había nadie. Las calles estaban desiertas, ninguna figura entre las sombras, ningún testigo de nuestro desconcierto. Decidimos que debía de haber sido un extraño eco o tal vez una ilusión auditiva, producto de nuestro cansancio. Esa noche la dejé en su casa y regresé a la mía, tratando de olvidar el incidente. 2 días después, Ana se acercó a mi clase. Me contó algo que me dio miedo. Esa señora metida que siempre se está asomando en la ventana me dijo algo extraño. Me quedé en silencio esperando que continuara. Ella vio cuando llegamos anoche. Dijo que una niña pequeña se bajó del coche con nosotros. Dijo y tragó saliva. Me preguntó si era tu hija. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No teníamos ninguna hija. Y aquella noche solo estábamos Ana y yo. Ningún pasajero más. El recuerdo del grito y la revelación de mi vecina se mezclaron en mis sueños con figuras indistintas y sombras inquietantes. Todavía me pregunto quién era la pasajera inesperada y qué quería advertirnos con su grito desesperado.